Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, keilatvao.cl, ahí nos pueden encontrar. Hoy día estamos iniciando, o bueno, esta semana hemos iniciado el libro de Vayikra, el libro de Levítico. Y este es el libro, ¿cierto?, que nos habla fuertemente sobre el tema de los korbanot o los sacrificios. Por lo tanto, se nos van a detallar a continuación, ¿cierto?, una serie de eh, rituales, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que debía realizarse en el Mishkan, en el tabernáculo. Vimos, ¿cierto?, el final de la porción anterior, que es el final del libro anterior, Shemot, donde, ¿cierto?, fueron completadas, acabado, ¿cierto?, todo lo que es el Mishkan, erigido, y la presencia del Eterno, del Eterno llenando ese lugar. Entonces ahora viene todo lo que se va a realizar dentro del Mishkan. Entonces, en las primeras saliyot se nos detallan las instrucciones para ofrecer de estos korbanot. Por ejemplo, el olá, que tiene que ver con la ofrenda quemada o totalmente consumida, ¿cierto? Un holocausto se le traduce. Esta ofrenda, ¿cierto?, que se traía a través de un toro, un macho de ovejas o de cabras, y se le llama así olá. Em, También a otro sacrificio que era un poco menos costoso, que se podía llevar una tórtola, una paloma. Y también se detalla el corbán que se llama minjá, que era, cierto, una ofrenda hecha de galletas, de cereales, tipo matzá horneadas, fritas, podríamos decir así, como una ofrenda, cierto, vegetal, se le llama, cereal. Más adelante se describe el Korban Shelamim, que eran los sacrificios de las ofrendas de paz, donde se llevaban, por ejemplo, vacas, ovejas y cabras, ya fueran machos o hembras. Y más adelante se describe también el Korban Hatat, que sería la ofrenda por el pecado. Hatat, ¿cierto? Así se le llama al pecado. Y ahí se describen ofrendas, ¿cierto? Para cuando un sumo sacerdote hubiese pecado, cometido un het, tenía que ofrecer un sacrificio hatat. Se describe también la ofrenda que debía presentar si un rey, ¿cierto? Un melech, pecaba. Y si también otro sacrificio para cuando toda la nación pecara debido a un fallo, por ejemplo, mal dado o incorrecto del Sanedrín, el tribunal superior. O sea, toda la nación pecó porque se dictó un mal juicio. O sea, este Korban Hatat, esencialmente la ofrenda por el pecado cuando no era intencional, ¿ya? O sea, se pecó pero sin intención. No tiene que ver con el sacrificio intencional, adrede, ¿cierto? El cual conllevaba un castigo, alguna pena, ¿cierto? El pecado que era intencional no se remediaba con un sacrificio. Y ya. O sea, yo cometí un delito, robé, ofrezco una oveja y ya, no, tengo que pagar el delito, ¿cierto? Yo cometí un delito o un crimen, si es que una persona mataba a otra, no sé, esto no se ajustaba ofreciendo un sacrificio, sino que tiene que ver con faltas, ¿cierto? O errores sin intención de cometerlos, pero que trajeron consecuencias. Y hacia el final de esta porción se habla sobre el Corban Hatat de eh, una persona del pueblo o quizás más pobre, y también los detalles del Corban Asham, que era la ofrenda por la culpa. Sham significa eso, la culpa. Y este corbano, este sacrificio se ofrecía en los casos donde se implicaba una mala intención, o sea, había una mala acción de manera intencionada, como no haber cumplido un juramento o haber hecho algo cuestionable sin consultar primero lo que a la ley o lo que correspondía para proceder.
O sea, además se ofrecía un tipo de Asham en caso de deshonestidad y malas palabras. O sea, la culpa por haber hecho algo que pudimos haber evitado. Pero sabiendo o teniendo quizás una advertencia en nuestra mente, en nuestro corazón, de que algo podría no ser permisivo, o permisible, mejor dicho. O sea, no estoy seguro de hacer esto, ¿y qué digo? Solo se vive una vez y lo hago. Pero era un delito, una falta. Tengo culpa por no haber consultado antes. O sea, cometimos una mala acción y no nos detuvimos, ¿cierto? A ver si estaba bien o mal. O por lo menos intuimos que estaba mal y lo hicimos. Fuimos deshonestos, preferimos malas palabras, dimos malos consejos. ¿Recuerdan estas palabras o estas frases? Que decimos, ¿cierto? En Yom Kippur, cuando se recuerda estas faltas, ¿cierto? O la culpa. Tiene que ver, ¿cierto? Ese corbán con la culpa que tenemos nosotros, ¿cierto? Por incurrir en faltas, por no haber seguido el camino moral o ético, ¿cierto? Que debíamos seguir o la Torah. Esto es en esencia, ¿cierto? La porción de semana. Entonces, la semana, ¿cierto? Comenzando por la palabra Vayikra. Así comienza esta porción, así comienza este libro, Vayikra. Y llamó. Y dice Vayikra el Moshe, ¿cierto? Llamó Vayikra Adonai el Moshe, perdón, le morí. Y llamó Adonai a Moisés diciendo. Bueno, Rashi, ¿cierto? El rabino comenta al respecto de que hay una conexión obvia entre esta porción y la porción anterior que culmina con el libro de Shemot, el cual fue el libro de el exilio o la esclavitud y a su vez de la liberación o la redención, concluyendo, ¿cierto?, con la Shejinah descansando, ¿cierto?, sobre el Mishkan, la presencia divina del Creador. Entonces Vayikra nos instruye sobre cómo mantener espiritualmente, ¿cierto?, el Mishkan, o sea, cómo preservar esa presencia en medio de Israel, lo cual era necesario para que estuviera allí la Shejinah, o sea, cómo debemos comportarnos, qué hacer, y si nos equivocamos porque somos personas, es decir, el Eterno nos posaría su presencia sabiendo de que vamos a pecar y la presencia se tendría que ir. O sea, el Eterno posaría su presencia entendiendo de que somos humanos, cerramos, pero que también tuviéramos un medio para rectificar y poder seguir, ¿cierto?, viviendo en la presencia de Dios. Por supuesto, esto es similar, ¿no?, cuando el Eterno creó los cielos y la tierra y nos cuenta la escritura que creó a Adán y a Javá, Adán y Eva. Si los hubiese creado pensando en que si pecaban morirían y no seguirían existiendo, pues no sería, ¿cierto?, quizás muy inteligente de parte del creador. Pero él sí sabía que podía pasar esto y también proveyó algún medio, ¿cierto?, para la vida, para la rectificación y para que las personas, aún así, cometiendo faltas, ¿cierto?, pudiesen volver o acercarse al creador. Entonces, al pueblo de Israel se le mostró este principio a través del Mishkan. Cómo mantener la presencia de Dios en medio de ellos. Esto incluía, ¿cierto?, un servicio diario y un servicio de expiaciones o de sacrificio por la eventualidad de cometer errores, inclusive mediante la presentación de los propios sacrificios. O sea, podía haber algún error y había que ver cómo enmendar cada cosa. Además, ¿cómo o de qué manera expiaría un sacrificio a una persona? ¿Cómo matar a un animal expiaría la culpa o cubriría, ¿cierto?, la culpa de una persona delante de Dios? O mejor dicho todavía, ¿cómo matar a un animal no solo cubriría, sino que acercaría a una persona al Creador?
¿cierto? El sacrificio es eso, cubrir, expiar una falta. Pero no solo es cubrir, sino es acercar Corban. ¿Cómo esto acerca a una persona al Creador? Al respecto, Rambam o Maimónides nos explica lo siguiente. Él dice que la verdadera expiación proviene no de las acciones físicas realizadas al animal, es decir, matar al animal, cortarlo, ¿cierto? Y ofrecerlo en sacrificio, sino que más bien viene del proceso de la profunda introspección que debe experimentar el dueño de aquel animal al ofrecer el sacrificio. Es decir, hay que darse cuenta de que es realmente él, uno, yo, quien debería estar ardiendo en ese altar. Este proceso hará que se distancie de lo materialista y lo físico que lo llevó al pecado. Es decir, mis acciones pudieron haber concluido en eso. Yo estar muriendo y quemándome en el fuego. No es extraño, ¿cierto?, que la figura, en este tiempo, si uno se fija, no aparece en la Torah la figura de un infierno. Pero la figura de arder en el fuego como un castigo, la vemos, ¿cierto?, representada en los sacrificios. Yo debería estarme quemando ahí, extinguiéndome en ese altar, de manera dolorosa, tal vez, ¿cierto? Bueno, tal proceso del pensamiento hará que uno se distancie de lo materialista a lo físico que nos llevó al pecado. Llega a la conclusión de que dado que su existencia física lo hizo distanciarse de Hashem o del Eterno, en lugar de acercarla a su propósito divino, para trabajar junto con lo espiritual, su cuerpo, ¿cierto? Y elevarse, o elevar su propia vida hacia el Creador, esa existencia física debería haber sido arrebatada, es decir, no tendría el vehículo para acercarme al Creador. Si mi vida se va y se extingue, si yo arriesgo mi vida y la pierdo por ello, perderé el vehículo que tengo para acercarme al Creador. O sea, si yo maltrato mi vida, maltrato mi cuerpo, no me cuido, no cuido mi salud, además cometo faltas que me pueden llevar, ¿cierto?, a algo riesgoso. O inclusive, como hoy día pasa, a privarme de libertad. ¿Cómo voy a servir al Creador si pierdo el vehículo o lo daño a través del cual, ¿cierto?, puedo acercarme a Él? Entonces esto permitiría que de ahora en adelante la persona tratase de centrarse en lo espiritual y no tan solo en lo físico, ¿cierto? Para lograr esta cercanía con el Creador, lo cual, ¿cierto?, es parte del propósito de nuestra vida, ¿cierto? Acercarnos al Creador. Ahora esta figura, ¿cierto?, de los sacrificios, le hemos dicho quizás en otras oportunidades, es difícil identificarnos con los korbanot, sobre todo en medio de esta sociedad occidental. Para muchos, ¿cierto?, matar a un animal y ofrecerlo en sacrificio es símbolo de una película de terror. Esto es como una película, ¿cierto?, de miedo, quemar animales, hacer rituales. Nos parece, ¿cierto?, algo terrorífico. Para algunos condenable, ¿cierto? Ahora, pongámoslo de esta manera, el Mishkan era un lugar sagrado, un lugar donde posó la presencia de Dios, por lo tanto, en ese momento era el lugar más sagrado de la tierra. O sea, era el punto donde se unían los cielos y la tierra, lo espiritual y lo físico. Allí se ordenó, ¿cierto?, guardar el nivel más alto de santidad. Se ordenó allí guardar el Shabbat, construir este Mishkan, mantener la presencia del Eterno, ¿cierto? Se ordenó sacrificar allí animales. Entonces, es difícil quizás entender todo esto. ¿Qué somos nosotros como personas?
somos solo entes materiales, somos solo entes espirituales. Obviamente salta a la vista que somos seres materiales, pero también somos seres espirituales. Durante la duración de nuestra vida, nuestra existencia terrenal, estos sentidos, ¿cierto?, permanecen unidos, lo material y lo espiritual. Pero una vez que termina la vida de la persona, cada uno regresa a la fuente de donde vino, es lo que creemos, ¿cierto? Se acaba el vehículo que nos traía o nos transportaba en esta vida, y la fuente o lo espiritual vuelve a Dios, según leemos, ¿cierto?, en las escrituras. Lo físico regresará también a su origen, a la tierra, de donde fuimos creados, de donde venimos, ¿cierto? Para esperar también una reunión definitiva para los que creemos, ¿cierto?, en la Tejiat Ametim, en la resurrección. Y lo espiritual, entendemos que regresa al Creador, a su reino celestial. Nuestro cuerpo dormirá en el polvo, esperando la próxima reunión definitiva, ¿cierto?, con el Creador. Pero nuestra parte espiritual regresará al reino de Dios, existiendo en un estado provisional de cercanía al Creador, es decir, se va a mantener cercano al Creador, pero en un estado provisional, es decir, no definitivo. Hasta ese momento, ¿cierto? La Tejiyat Ametim, la resurrección de los muertos. Es decir, durante nuestra vida acá, cada uno puede manejar, ¿cierto?, hacia qué dirección conducirse, hacia dónde ir y qué hacer y qué no hacer. En última instancia, quiénes somos también está determinado por nuestras decisiones o lo que haremos, ¿cierto?, en esta vida, cuál dirección tomaremos, qué camino tomaremos. Rambam también nos habla al respecto que nuestras propias acciones que conducen nuestra vida tienen tres elementos: el pensamiento, ¿cierto?, la mahshabá, como se conoce, la palabra, el hablar, palabras y las acciones. ¿Ya? ¿Cómo decir mahshabá, tabar, ¿cierto? Y las masim, las acciones. Tenemos tres elementos en nuestra vida: pensamos, hablamos y ejecutamos. A veces no hacemos las tres, a veces nos saltamos algunas. A veces no pensamos, simplemente hablamos. A veces ni siquiera hablamos, ejecutamos, sin pensar. Pero el Eterno nos ordenó traer un sacrificio donde colocásemos, ¿cierto?, las manos sobre la cabeza del animal, que correspondía a la acción. Poner las manos sobre este animal. A su vez confesar los pecados, decir, hacer vidui, la confesión. Confesar, hablar los pecados. Que esto corresponde a la palabra. Y finalmente quemar las diferentes partes, ¿cierto?, del animal sobre el altar. Los órganos, ¿cierto?, de los animales, que son los lugares del pensamiento. De hecho, si nosotros leemos, ¿cierto?, en hebreo, cuando se habla del pensamiento se habla prácticamente de, a veces, las vísceras, el hígado. Se habla de las partes internas, donde se entiende está el pensamiento, los impulsos, por así decirlo. Esos lugares internos que impulsan, ¿cierto?, nuestra vida, que tienen que ver con el pensamiento y el deseo. Es lo que se refiere al pensamiento según esta interpretación. Los brazos, las piernas, los agentes que llevan a cabo las acciones. La sangre del animal, es su nefesh, es decir, que se rocía, ¿cierto?, en el altar. En realidad, como dijimos, es uno, o es una vida representada sobre el altar, que ha pecado, ¿cierto?, con su cuerpo, con su alma, y tiene que ofrecer un animal en sacrificio por uno mismo. Ahora, para poder esto ejecutarse de buena manera, tiene que haber un estado de teshuvá, ¿cierto?, de retorno o de completo deseo de volver de nuestras faltas.
teshuvá, ¿cierto? Que sienta la persona al presenciar y al presentar este sacrificio, imaginarse a sí mismo en el lugar de este animal, lo debería llevar a uno a un estado, ¿cierto? Totalmente diferente. O sea, en presencia de la Shejina, porque recordemos que no solamente estábamos presentándonos ante el altar en este tiempo, estaba la presencia de Dios allí. Es decir, no solamente nos presentábamos ante el altar, ante el sacerdote, estaba la presencia de Dios allí, ante Dios. Envuelto en esa santidad, envuelto en toda esa sacralidad, ofrecíamos nuestra vida con faltas y errores, ¿cierto? Con fin de acercarnos o no alejarnos de Él. Dice la Torá, en hebreo, el segundo verso de esta parasha, dice, Adam ki yakrib mikem korban la Hashem. Dice, Adam, un hombre, ki yakrib mikem, dice que sacrifica de entre ellos, ¿cierto? Entre él, un sacrificio al Eterno. Y utiliza ese término, Adam, Adam ki yakrib. Porque, como dice los sabios, aquí se cita a Adam. Y hay varias explicaciones, ¿cierto? Una de estas es que Adán vino, por así decirlo, a este mundo con lo que era suyo. O solo vino a este mundo o podría ofrecer con lo que era suyo. Solo Adán, por así decirlo, tenía la propiedad de su vida. Y lo único que podía ofrecer era la obediencia. Todo lo demás sabía él que era del Creador. Y él, ¿cierto? Para acercarse al Creador, lo único que podía ofrecer era a sí mismo. Porque él sabía que nada de lo que había a su alrededor lo hizo él. Hoy día para las personas se enorgullecen de lo que hay a su alrededor como que lo hicimos nosotros o ellos. Pero ya Adán, frente al Creador, sabía que él no había hecho nada. Todo lo hizo el Creador. Nada es mío de acá. ¿Qué te voy a ofrecer? ¿Qué puedo ofrecer delante de ti a quien he faltado? No puedo traer, ¿cierto? Por lo tanto, algo que sea robado de otro o otra propiedad. Tengo que traer mi propia nefesh, ¿cierto? Mi propia alma, mi propio corazón. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo ofrecer ante Dios si en realidad todo es de Él? ¿Ofreceré un sacrificio? ¿Ofreceré un animal? Sin ofrecer algo que sea mío realmente, que soy yo mismo. Eso es un principio, ¿cierto? Del sacrificio. Ahora, ¿por qué un corbán corrige la falta o el pecado? ¿Por qué tomaba esta, esta conducción, ¿cierto? El tema de los corbanot. Bueno, ¿cómo nos afectó el pecado en nuestra vida? Siguiendo con el tema de Adán. ¿Cómo afectó el pecado la vida normal, ¿cierto? De las personas. Bueno, esto podríamos examinarlo, ¿cierto? Viendo, revisando el primer pecado cometido por la humanidad, ¿cierto? El pecado de Adán y Javá. Bueno, Adán y Javá, o Adán y Eva, ¿cierto? Fueron creados en un estado de bien puro. Tov, ¿cierto? En hebreo, el bien puro. Queriendo solo la voluntad del Eterno. Cualquier inclinación que pudiesen tener a pecar no procedía de una fuente externa y no interna. O sea, sabemos que fueron creados puros. La persona, tú has creado, has insuflado en mí un alma pura. Decimos, ¿cierto? En las oraciones. Y él creó a Adán y a Jabá con un alma pura. Ellos se inclinaban al bien internamente. Pero, por lo tanto, lo que se nos enseña, ¿cierto? En el Bereshit, es que la fuente que los llevó a pecar fue una fuente externa. Que se personificó, ¿cierto? En aquel relato como el Nahash, o la serpiente. Entonces, así como nosotros no tenemos ningún deseo de dañarnos físicamente al saltar a un lugar de fuego físico,
O sea, ¿quién saltaría al fuego para dañarse a sí mismo? Internamente, por así decirlo, nos conducimos hacia el bien y tratamos de evitar todo daño hacia nuestra vida. Algunos lo llaman instinto de supervivencia, pero nadie tendría deseo de dañarse, salvo que algo externo lo hubiese dañado a él y lo impulsara a hacer algo como esto. Pero cada uno cuando encuentra, ¿cierto? Su fortaleza interior, su vida interior, no quiere dañarse. En realidad no quiere eso. Incluso la gente que pretende quitar su vida es porque quiere dejar de sufrir en este mundo. Porque no quiere, ¿cierto?, más maldad en su vida, dentro, internamente. Nadie, ¿cierto?, tendría el deseo de dañarse al exponerse ante el fuego. Bueno, Adán y Jabá no tenían ningún deseo de destruirse espiritualmente con el fuego abrasador del pecado. Por lo tanto, ese impulso externo tenía que venir en la forma de pecado, de tal manera que, de alguna manera, ¿cierto?, les, les sirviera, o sea, para explicarlo bien, dice, este impulso externo tendría que venir en forma de pecado, permitiéndonos de alguna manera servir al Creador mejor que antes. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Por qué el pecado nos permitiría servir al Creador mejor que antes? No estamos diciendo esto literalmente, sino que un impulso externo fue lo que llevaría a Adán y a Jabá a querer exponerse ante el fuego o al sacrificio para poder servir a Dios. O sea, por, de una manera interna, cada uno de nosotros no quiere dañarse. ¿Quién permitiría sacrificarse a sí mismo, perder lo que tiene, dañarse a sí mismo con tal de servir al Creador? Alguien en su estado normal, digamos, más puro interno, quisiera de verdad salir siempre perdiendo con tal de servir al Creador. Siempre ser yo el que me sacrifique. Internamente nos alejaríamos de este daño. De hecho, cuando la gente muchas veces llega a creer en Dios, ¿cierto? Lo que busca es que Dios le bendiga, les dé bien en todo. Que no me dé sufrimiento, que me dé abundancia, que me dé todo, ¿cierto? Y que no permita que caiga en ningún mal. Pero a veces hay que servir a Dios sacrificándose. En el estado de Adán y Jabá que fueron creados, en el estado puro donde ellos no quisieran dañarse por nada del mundo, quizás no estarían dispuestos a sacrificarse a sí mismos, con tal de servir o acercarse al Creador, sacrificarse un poco más. No tienen necesidad de esto. Una persona pura no tiene necesidad de hacer algo más. Se sabe puro. Pero en cambio, cuando vino, ¿cierto?, este impulso externo que fue el pecado, al menos ahora tenemos un impulso externo que también nos podría llevar a hacer un sacrificio mayor para acercarnos todavía más al Creador. Si lo vemos así, el pecado de Adán y Jabá de alguna forma permitieron que cada uno decidiera. Todos fueron creados, Adán y Jabá, cercanos al Creador. Pero cada uno tiene que decidir si seguirá acercándose a Él o si decidirá alejarse de Él. Si el impulso externo de esta vida, ¿cierto? Y todas las decisiones y todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, la familia donde hemos estado, los recursos que hemos tenido, todo lo que uno quiera pensar, o qué ha aprendido en esta vida, tenemos que decidir o si nos acercamos más al Creador o nos alejamos de Él. Pero en el estado de Adán y Jabá, no podían acercarse más y estaban ahí, al lado del Creador. Ni tampoco podían alejarse más internamente. Por aquel impulso externo que es esta vida, llena, ¿cierto?, de impulsos, nos permite tomar esta decisión. O sea, si lo vemos así, uno dice, Dios erró y cayó y se equivocó en haber creado a la humanidad. Más bien creó este mundo
con impulsos externos para darnos la oportunidad de elegir. Nos acercamos o nos alejamos de él, ¿no? Bueno, esta, esto, ¿cierto? Se interpretó, por así decirlo, erróneamente de que quizá ellos interpretaron mal que el pecado era algo eh, bueno para ellos en ese momento. Ellos interpretaron que era bueno hacer esa acción de desobediencia. Porque ellos pensaron a lo mejor que produciría efectos positivos. Entonces la prueba que tuvieron no fue una decisión, digamos, si entre el bien y el mal. Que de hecho Adán y Jabá pensaron que les iba a ir bien comiendo ese fruto. En realidad la batalla que hay o que existe es determinar qué es realmente bueno. Lo malo es fácil saber qué es lo malo, pero determinar qué es realmente lo bueno es lo difícil. ¿Estoy haciendo el bien con esta acción? Esa es la pregunta difícil. Cuando voy a hacer algo, decir algo, ¿lo estaré haciendo bien o mal? ¿Estará realmente bien lo que dije? Muchas veces decimos cosas ahí, después no estamos tan seguros. Pero cuando se habla de algo malo o decir una ofensa, claro que sabemos que está mal. Pero lo que decimos realmente está bien o no. Lo que hacemos realmente está bien o no. Lo que pensamos realmente está bien o no. Esa es la verdadera pregunta y difícil, ¿cierto?, de contestar. Bueno, como resultado del pecado de Adán y Jabá, ¿cierto? Todo se volvió una mezcla. El árbol del conocimiento del bien y del mal, dice. Pero se volvió toda una mezcla. La maldad se incorporó a lo que no era malo. Ahora también se incorporó lo malo. Porque en este mundo dice que Dios lo creó todo y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, entonces ¿por qué hay mal en este mundo? A partir de ahí el mal, ¿cierto? Se incorporó en lo que no era malo, muchas veces. O no era malo, de hecho. Entonces ahora habría que librar una batalla interna entre voces contradictorias que competían por la atención nuestra, ¿cierto? Esto se manifestó, por ejemplo, en el que ellos sabían que estaban desnudos. Mientras que antes, dice la escritura, lo isvoshashu, dice, no se avergonzaban. De repente, después de comer el árbol del bien y el mal, conocieron y se escondieron ki airom, dice, porque estaban desnudos. ¿Cómo cambió esto la vida de las personas? Pongamos un ejemplo. Una persona va a caballo o sabe montar un caballo. Cuando uno monta un caballo, uno se sienta, ¿cierto? Coloca la silla de montar, está puesta, se sube y se sienta sobre el caballo. Uno podría pensar, pero este caballo está desnudo. O sea, estoy sentado sobre un caballo desnudo. Porque esa es la verdad. El caballo está desnudo. Y uno se sienta sobre un caballo desnudo. Pero la gente no se avergüenza de esto. ¿De qué avergonzarse? Un caballo es un caballo. El hecho de que esté desnudo el caballo no nos afecta para nada. Por lo tanto, no nos avergüenza lo más mínimo. En el mismo sentido, Adán y Jabá tenían una perfecta conciencia de quiénes eran. Eran almas o seres espirituales cercanos al Creador, superiores a un ángel quizá. Y su papel era caminar en este mundo mientras su estatura se extendía hasta hasta los confines, cierto, más recónditos de este mundo o del cielo. Entonces, cómo puede un alma pura caminar sobre esta tierra? No puede, porque esta tierra es física. El alma necesita un transporte. Necesita un caballo, necesita un cuerpo. Un caballo. Entonces, se nos dio de los cielos caballos o un cuerpo para que nos transportáramos. Pero los caballos estaban desnudos. Nuestros cuerpos estaban desnudos. No había, ¿cierto? Algo que los
cubriera. Pero no había de qué avergonzarse. ¿Se avergonzaría un bebé de nacer desnudo y venir hacia este mundo? ¿Por qué se avergonzaría? Estaban desnudos, pero no se avergonzaron. Pero luego de comer del árbol del bien y el mal, se avergonzaron. Y su claridad se nubló para siempre. ¿Qué soy yo hoy día? ¿Soy un alma? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy solo un transporte? ¿Es esta una vida temporal? ¿Qué soy yo? Hay confusión. Hay una percepción borrosa de quiénes somos. Pero Adán y Jabá sabían quiénes eran. Pero a consecuencia del pecado, muchas veces no sabemos quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Qué vine a hacer a este mundo? ¿Qué estoy haciendo hoy día con mi vida? ¿Qué haré mañana? Bueno, ya no somos un caballo que podría correr desnudo o sin nada, ¿cierto? En este mundo. Ese podría ser yo. No. Nos avergonzamos, ¿cierto? De este mundo. Nos avergonzamos de quiénes somos. Nos avergonzamos de dónde venimos, de nuestra familia, de cómo hablamos a veces, de lo que estudiamos, de lo que hicimos, lo que no hicimos. Nos avergonzamos de todo en este mundo. Muchas veces. Nos avergonzamos de cómo vestimos, cómo hablamos, de cómo es mi forma física. La gente se avergüenza en este mundo, ¿cierto? No estamos seguros de quiénes somos. Hemos perdido claridad, el pecado nos ha nublado. Soy un alma, una persona, ¿qué soy yo y qué estoy haciendo en este mundo? Entonces, la consecuencia de este primer pecado fue la confusión. ¿Quién soy? ¿Estoy asociado a este cuerpo? ¿Estoy sobre el cuerpo está sobre mí? ¿Mis instintos me gobiernan o yo gobierno mis instintos? O sea, hoy día lo que pasa es que el cuerpo gobierna más que cualquier otra cosa. Hay una sobreestimación del cuerpo. Y la gente se suele avergonzar por el cuerpo y no por lo que piensa. A la gente le da más vergüenza verse no bien maquillado y bien que hablar estupideces. Porque es verdad, a la gente le avergüenza mucho más su físico que cómo piensa, o de las cosas que está dando vuelta en su cabeza, o de lo que dice y lo que habla, que a veces son burradas, tonterías o pura maldad. Pero la gente anda vestida ahí con todo, a lo mejor lo más caro que puede encontrar, pero está hablando necedades. Y hay una sobreestimación del cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo corregimos esto? Se trae un corbán, el cuerpo de un animal quemado. Ese debería ser mi cuerpo, pero eso no es lo que soy yo. Yo soy un alma, soy un ser creado por Dios espiritual y tengo que actuar en consecuencia. Ese podría ser mi sacrificio, ¿no? Dejar a un lado el placer físico, material, para acercarme al Creador, dejando de lado, ¿cierto? Quizás este cuerpo, este transporte que Dios me dio, sacrificándolo para poder acercarme aún más al Creador. O si me alejé, para volver a acercarme a Él. Quizás esto es cierto lo que implica un sacrificio, realmente. Ahí está mi cuerpo, ahí estoy yo, ese debería haber sido yo, ese debe ser mi cuerpo. Esa es mi propia vergüenza, quemándose ante Dios, muriendo delante de Él. El Mesías fue avergonzado, fue expuesta su vergüenza ante todo el mundo, viéndolo, ¿cierto? Como un sacrificio, con sangre, su cuerpo, ¿cierto? Expuesto. Ahí estaba la vergüenza misma, ¿cierto? De una persona. Pero la mente, el pensamiento, la palabra, estaba conectada, ¿cierto? De él con el Creador. Por lo tanto, aunque el mundo le diera énfasis, que era más terrible los que mataban el cuerpo, él decía, son peores los que matan el alma. Purim comienza hoy día. La costumbre es vestirse bien,
o elegante y usar máscaras. Y cuando uno ve una máscara, inmediatamente trata de adivinar quién está detrás de aquella máscara. O mejor de adivinar, digamos. Se esfuerza por saber quién está detrás de esta máscara. Por ahí nos enseña, ¿cierto?, a mirar lo que hay más allá de la máscara. Mirar detrás de todos los eventos naturales quizás que nos parecen que ocurren en este mundo y ver la mano del creador detrás de cada cosa que sucede en este mundo. Mirar más allá del cuerpo físico, del que estamos envueltos y ver lo que hay más allá del alma, ¿cierto? Alguien con máscara que a lo mejor no sé quién es, se da acá, me da un alimento, me ayuda. A lo mejor la gente estamos acostumbrados a juzgar físicamente a otros. Es triste, ¿no? Ver cómo hay tanta burla del cuerpo. Tanta gente que avergüenza a otros por el cuerpo. Pero qué precioso, ¿cierto? Es el alma de una persona, de nosotros, ¿cierto? Como seres creados por Dios, por Él. Hay algo hermoso dentro de nosotros que Dios quiere que sepamos que está ahí. Si hemos de sacrificar algo, ¿cierto? Sacrifiquemos el cuerpo. Ahí está, quemándose, ¿cierto? Si de verdad en este mundo, porque todos tendremos que a lo mejor trabajar, esforzarnos, vivir, hacer una cosa u otra, todos nos cansaremos, fatigaremos. Pero, ¿y si usamos ese cuerpo? Porque al final todos moriremos en este mundo, o en esta vida, tal vez. Pero si usamos ese cuerpo como un sacrificio para acercarnos al Creador, para revitalizar lo que es el alma interior, el alma pura, para realmente conectarnos con Él, si usamos este transporte de esa forma que nos traiga esa bendición, si somos capaces de mirar más allá de las máscaras de este mundo y de la opulencia, ¿cierto?, del exterior, y vemos en realidad lo que hay más allá, el corazón, el alma, los pensamientos. Quizás, y realmente, quizás podamos, ¿cierto?, acercarnos en cada paso y en cada acción, en cada palabra que tengamos, ¿cierto?, nos podemos acercar un poco más al Creador. Quiera el Eterno que así sea. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.